¿Qué tal? ¿Cómo están? Seguimos con el balance de las leyes promovidas por el Congreso de la República en el periodo 2017-2018. Y ya es una realidad, el cajón peruano tiene su día, y es que recientemente fue promulgada la ley que establece el 2 de agosto de cada año como el Día del Cajón Peruano. La ley 30716 fue aprobada por el Pleno del Congreso en noviembre del 2017 con el fin de rendir un homenaje a este histórico instrumento musical nacional. Y estamos con la embajadora del cajón peruano, María del Carmen Dongo, a quien le damos la bienvenida. María del Carmen. Gracias, Raquel. Bienvenida a Congreso Televisión. Esta ley es muy importante tomando en cuenta que el cajón peruano forma parte de nuestra historia, ¿no? Forma parte incluso de la composición del tondero, de la zamacueca, del festejo, y tú eres justamente difusora de este instrumento musical peruano desde hace muchísimos años. ¡Perú! Muchísimas gracias por la invitación. Estamos de fiesta, gracias al Congreso, de todo corazón y desde el alma. María del Carmen, hablemos de los orígenes del cajón. Sabemos que se dio a mediados del siglo XIX. Fue un instrumento inventado o creado por los esclavos. Claro que sí. Los esclavos, al llegar al Perú, necesitan de comunicarse a partir del ritmo. Entonces, al no tener sus tambores, sus árboles para la expresión y para el descanso, empiezan a percutir sobre lo que encontraban. Cuenta la historia que habían unos tablones en donde ellos descansaban y empiezan a percutir sobre el tablón, luego sobre los cajones de embalaje. Paña el algodón negrito, guarda los palitos. Paña el algodón negrito, guarda los palitos. Y es así como por la necesidad del africano, que es padre de la música, empezaron a utilizar lo que encontraron y encontraron la madera. Y la madera, que es elemento vivo, empezó a resonar con esas manos negras maravillosas. ¡Ay, ay, ay! Así que tú andas diciendo, Lima, que me paras ganando a tocar, ¿no? Quiero verte ahora, vas a ver lo que te va a pasar. Entonces ahora ya el mundo empieza a fabricar instrumentos de percusión de madera a partir del cajón. El cajón se escuchaba en el festejo, en el tondero, Claro que en sí. la zamacueca. Así es. ¿No? Zamacueca es la madre negra de la marinera y ahí empezó nuestro sonido de cajón. Antes se utilizó el checo, que es la gran calabaza, para acompañar la zamacueca, hasta que ya a fines de los 60 la familia Vázquez, Abelardo Vázquez Maestro, define la estructura y la medida del cajón que tenemos hasta ahora como nuestro cajón peruano. Sí, porque ha ido variando las formas. Ha ido variando, Los como tamaños. todo es producto de una tremenda evolución. Los cajones criollos eran más bien chatitos, porque también en el Callao se dio esa suerte de la llegada de mucho tipo de embalaje, y también el criollo que esperaba ahí percutía sobre las sillas, se sentaba sobre una silla, la volteaba y hacía la jarana. Ha sido producto de evolución, adecuarse también al género musical, porque el cajón criollo es más de repique, trrr, trrr, el cajón negro es trum, mucho más grave. Se ha batido un récord también. Llegó el Sí. récord Guinness. Luego vino el libro de Rafael Santa Cruz y él propone el Festival de Cajón. Y a partir de ahí ya se rompió récord Guinness de todas maneras. ¡Tenemos un Guinness! 1.524 personas. Gracias a estos maestros y gracias a todos ustedes. En el año 2001, el cajón peruano fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación por el Instituto Nacional de Cultura, pero es tu fruto, producto de una intensa campaña, un trabajo que realizaste por muchos años. Todo inició específicamente un 28 de julio, estando en San Francisco, un concierto. Yo iba con la señora Tania Libertad y era concierto de Tania Libertad con la señora Bayón. Y estaban muchos músicos peruanos, muchísimos. Al final se acercan al camerino y me dicen, Mari Carmen, mira, y me enseñan cientos y cientos de producciones discográficas de CDs del mundo, en donde aparecía nuestro cajón como cajón rumbero, cajón flamenco. Cajón español Cajón también. español. Entonces me dicen, Mari Carmen, creemos en ti porque eres mujer, regresa al Perú y lucha por esto.
No dudé. Yo al día siguiente estaba regresando a mi tierra, luego de verificar en las tiendas cómo se comercializaba nuestro cajón, y todos como cajón flamenco, vendidos por flamencos, por gitanos. Pensaban que tenía un origen ibérico. Por supuesto, porque el cajón llegó allá a fines de los 70 de manos del maestro Paco de Lucía. Iba yo con el sexteto, el grupo mío de gira por América, y llegué a Perú. El embajador de España en Perú nos dio una fiesta, y a la fiesta vino Chabuca Granda, que era una cantante muy famosa peruana, que hizo, entre otras canciones así famosas, La Flor de la Canela. Del puente a la Alameda. Llegó ahí con un negro que tocaba el cajón, Caitro. Ya te comiste mi curruñao, ya te comiste mi curruñao, ahora no quieres pagar, ahora no quieres pagar. Entonces yo vi el cajón y me llamó mucho la atención. Luego cogí yo la guitarra y empecé a tocar con él, y vi clarísimamente que esa era la percusión del flamenco. Él está cantando Chabuca cuando él está pendiente del cajón. Y me dice, ¿me puedes conseguir uno? Y dice, uno te voy a vender. Y este te ofreció. Se lo di a Rubén, me digo, Rubén, venga, esta va a ser nuestra percusión. Y en 3 o 4 días estábamos ya tocando con él. Llegamos a Madrid y a partir de ahí pues fue como un reguero de pólvora. A los 6 meses ya estaba en todas las casas flamencas de España, había un cajón. Es así como el cajón les cae a ellos como anillo al dedo. Entonces lo que hacen es eliminar el sonido grave, porque ellos tienen el zapateo flamenco. Entonces lo que hacen es incluir al interior del cajón muchos elementos tipo cuerdas y cascabeles para que hagan un cajón absolutamente agudo, para que haga la función de las palmas y de los cierres. Abrí talleres de cajón. Yo había desarrollado una metodología de estudio durante 15 años y dije, esta es la manera para que se dé la declaratoria. Tengo que hacer que todos los peruanos se sienten a tocar el cajón peruano bien tocado. Como somos, cholos, chinos, zambos, negros, bebés, niños, ancianos. Y es esa primera promoción de mis estudiantes del Centro Cultural de la Católica. Eran médicos, cirujanos, ingenieros químicos, amas de casa, todos al cajón. Solo así. Y Lucho repito siempre, Mari Carmen, ¿hay noticias? No. Mari Carmen, ¿hay noticias? No. Y seguíamos yendo a todos los medios televisivos y radio, hasta que un día me llama Lucho y me dice, abre tu mail porque ahí está tu regalo de cumpleaños. Y me encuentro con la declaratoria. En el año del 2001. cajón, en el año 2001. La prensa me dijo, Mari Carmen, ¿y ahora qué? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Tú ofreciste una gran celebración. ¿Dónde está? Dios mío. A organizar una gran celebración en el parque que ahora es Nicomedes de Santa Cruz, en el auditorio. Invité a todas las agrupaciones de percusión del país para homenajear a todos los maestros que estaban con nosotros, a Caitro, a Pititi, todos fueron homenajeados en esa noche en la que nos tuvieron que apagar y sacar prácticamente del auditorio porque seguían subiendo las agrupaciones y ya eran las 12 de la noche y apagaron las luces y se prendió un grupo electrógeno y seguimos tocando hasta que ya. ¿Eso qué logró? Que las fábricas de instrumentos que venían haciendo cajones alemanes y gitanos dijeron, uy, esto es otra historia. Nos equivocamos. Nos equivocamos. Entrevistan al maestro Paco de Lucía, a su percusionista Rubén Dantas, ¿Todavía y él estaba dice, vivo? Estaba vivo, claro que sí. Y él dice, por supuesto que sí. Entonces tuvieron que cambiar. Corregir la historia. Y ahora sí, pues que el cajón se vaya a trabajar en todos los géneros. En las tiendas de instrumentos musicales ya no está la batería como de gran centro. En las tiendas de instrumentos musicales en Brasil, cajones, pero cajón peruano. Y ya llegó también a ver toda una tropa de cajones en el Zambódromo, ¿no? O sea que por ti ahora sí se puede decir y aquí en con mundo, todo orgullo, el cajón es del Perú. Peruano. Tú te has iniciado en la música desde muy joven, sé que desde Sí, niña. desde niña. ¿No? Y además hay que indicar que Mari Carmen ha acompañado a artistas internacionales en los escenarios,
a los exponentes de la música trova. Así es. ¿No? Realmente tienes una trayectoria muy, muy interesante, muy importante. Pero si me permites, tenemos que hacer una brevísima pausa y regresamos con esta interesante entrevista. Seguimos en compañía de la mejor percusionista del Perú y del mundo, María del Carmen Ndongo, que viene de una familia musical. Te preguntaba antes de la pausa, ¿desde qué edad te enamoraste del cajón? Pienso que todos nacemos, nos desarrollamos dentro de un mundo sonoro cuando estamos en el vientre de la madre, ¿no? Entonces la primera información que recibimos es tum, 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 corazón de la mamá, y el nuestro tum, 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 tum. Más sangre y todo el agua que tenemos en nuestro cuerpo. Por eso nacemos y lo primero que queremos hacer de bebitos es palmas. Entonces el ritmo es inherente a todo ser humano. Es nuestro lenguaje de comunicación primigenio. No necesitamos del ABC, solo necesitamos de sonar. Me cuentan que nací y que todo lo tocaba. Mi mamá cantante, gracias a Dios la tengo, en dúo, las hermanas del Rocío, mi mamá y mi tía. Mi papá, que sí está en el cielo, Víctor Ndongo Casalino, periodista, locutor. Mi abuelita cantante, soprano, lírica. Entonces mi vida, mi primera infancia se desarrolló en consolas de sonido, en pruebas de sonido, en ensayos. Y empiezo a fluir desde la música de manera natural. Nunca pensé que la música había que elegirla, sino que era mi manera de respirar, caminar. Para ti algo tocar, natural. Absolutamente natural. Entonces, por supuesto que desde los 8 años ya me pusieron un profesor de guitarra y empecé a estudiar. Y ya en el colegio tenía mis grupos de guitarra y saliendo del colegio, la trova. Participé de muchos grupos de trova. Entonces, pero siempre desde la guitarra. Un día, que es anécdota, teníamos una presentación en el pabellón de letras de la Universidad Católica y no hicimos nuestra prueba de sonido, el set de percusión ahí, yo aquí con mi guitarra y otra primera guitarra. Y bueno, llega la hora de la presentación, full gente, y no llegaba el percusionista, y el guitarrista me dice, Mari Carmen, anda la percusión. Y yo, ¿qué? No, pero yo no toco percusión. Pues en el escenario había cajón, tumbas, tumbadoras, bongos, y yo empecé a tocar. Obviamente conocía el repertorio desde la guitarra, pero lo conocía. Y yo no entendía por qué mis manos iban dibujando zamacueca y landó y festejo, y además las congas. ¿Te dejaste llevar? Y además el bongo. Estaban ahí nuestros ídolos, Kiri Escobar, Andrés Soto, Elena Romero, los que ya venían haciendo poesía, nuevo canto. Y al final termino contratada por Elena Romero para hacer una temporada en Barranco y yo, no, pero yo no soy percusionista. ¿Cómo? Si has tocado 2 horas. Y bueno, es así, como la percusión me elige. No es que yo tomé una decisión, yo iba a ser guitarrista y de manera natural, y mi profesión iba a ser la medicina. Y en ese día cambió mi vida. ¿Qué sentiste después de esa experiencia? Sentí una paz, una tranquilidad, como que salía de mí otra forma de comunicarme y una expresión mucho más poderosa que la que te da la palabra. Que tú dijiste, es lo mío. Que yo dije, es lo mío, ¿qué ha pasado? Y todos me decían, acepta lo de tocar en Barranco. Ya me veía en ensayos. Al poco tiempo, mi vida musical ha sido así. Nadie te creía que no habías sido percusionista por años. Al poco tiempo soy percusionista estable de todos los artistas que venían al festival Cicla Internacional y no entendía qué me estaba pasando, ¿no? Y de ahí terminó ya con Tania Libertad convocada para hacer la percusión de su banda y me voy a vivir a México. Tu voz existe, tu voz, tu larga voz, tu voz persiste. Y
cuando yo estaba firmando autógrafos, dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, no lo sentí correcto, ni entendía lo que estaba pasando, no entendía por qué estaba firmando autógrafos. Y dejo México y regreso a Perú a investigar. Y es así como desarrollo mi método de estudio. Pues me voy donde los campos a ver los patrones rítmicos, me voy donde los Vázquez a ver los patrones rítmicos, con Caitro, los patrones criollos, y empiezo a desarrollar ya toda una metodología de enseñanza, soñando con que el mundo conozca nuestro cajón peruano desde sus patrones. ¿Y qué recuerdas de las conversaciones que tenías con Caitro? Una bendición. Un padre, un amigo, un hermano. Aquí siempre se han desarrollado todos los talleres que acompañaron esta gran campaña. Caitro venía directamente con sus cajones aquí a compartir con todos, porque vivía muy cerquita, estamos en Surco. Entonces él era parte de su carrera y era también su casa. Él venía acá cuando quería tocar. Veía la luz prendida, veía cajones y subía. ¿Y qué te decía de la experiencia? ¿Cómo fue tu incursión en el cajón? ¿No te creía? ¿O te dijo que...? Estaba feliz porque hemos tocado juntos muchísimos años con diversos artistas. Entonces nos encontrábamos en los ensayos, en las pruebas de sonido, luego en el escenario, pero no había un vínculo tan estrecho como cuando ya decido y regreso de México para hacer toda la campaña de difusión del cajón. Él también estaba preocupado. Por supuesto que él también estaba preocupado. Ahora, hablando de Paco de Lucía, ¿por qué le gustó el cajón peruano? Yo pienso que era lo que el flamenco estaba esperando, ¿no? Hace un buen complemento, ¿no? Maravilloso, maravilloso, así. Y hasta ahora hay muchos artistas españoles lo usan en el flamenco. No existe el flamenco sin cajón. Muy bien. Ahora, la influencia que ha tenido, ¿ha sufrido cambios el cajón? Muchísimas en sus formas. Podemos encontrar, si conversamos con nuestra gran señora Alicia Maguiña, ella tiene un cajón de un gran percusionista, estamos hablando de hace muchísimos años, de los 60 seguramente, que es delgadito, angostito. El percusionista no se sentaba sobre el cajón, sino que montaba poniendo una pierna atrás y adelante, y el cajón era delgadito, delgadito. Es un tesoro ese instrumento, porque a partir de ese delgadito cajón surge el cajón peruano. Tú tienes una agrupación, Mano Madera, manos que tocan madera. Que incluso han tenido oportunidad de estar en la visita del Papa. Por supuesto, acabamos de estar, hemos sido bendecidos. Nuestro corazón todavía late porque somos alma, somos espíritu, y encontrarte con él y atreverte a regalarle alguito de tu sonido es muy grande. ¿Mano Madura cuánto tiempo ya tiene? Los mismos 16 años de la campaña, porque yo dije, para que esto suceda, para que el cajón tenga su declaratoria, tengo que hacer que todos toquen. Y es así como formo, desde la primera promoción de la Católica, formo a Mano Madera. ¿Y cuándo se estrenan? El 31 de octubre del 2001, 100 cajones. ¿Y más jóvenes les interesa el cajón, aprender a tocarlo? Sí, pero hay que incentivarlos, no tengan miedo, déjense llevar. Todos podemos acceder a este instrumento, por eso se ha hecho instrumento predilecto en el mundo. Simplemente tiene sus graves, sus agudos, y el hecho de sentarse sobre él hace que te conviertas en una unidad sonora. Tu vientre vibra. Entonces no tengan miedo, atrévanse, que todo el Perú suene a partir de un instrumento que es humilde en su forma, pero inmenso en sus posibilidades musicales. Y debe ser ayuda a desestresar, supongo. Absolutamente. Absolutamente. El percutir ya es desestresar, desestancar emociones. Y el lenguaje no verbal no tiene límites. Entonces, nadie nos va a decir cuando nos sentamos sobre un cajón, eso no se dice, eso no lo digas. ¿Y quiénes más se animan? ¿Hombres o mujeres a tocar el cajón? Todos, en 16 años. Yo era como el pecado, ¿no?
Gracias a Dios, hace 16 años que vengo dando los talleres y habré graduado pues 300 percusionistas que están tocando y que van por el mundo. Y tú has acompañado, como señalábamos, a varios artistas internacionales. ¿Tienes alguna anécdota? Demasiadas, pero yo creo que esa marcó mi vida, esa de estar en México, al decir México como, digamos, como centro, pero Tania Libertad es una figura que va por todo el mundo. Entonces, el estar en tantos festivales del mundo firmando autógrafos como una intérprete de cajón peruano, sin saber por qué lo estaba tocando, a mí me marcó la vida, ¿no? Entonces, siempre recuerdo ese momento como ese jalón de orejas de Diosito que me dijo, sí, ya te mostré para qué estás viva, cuál es tu misión y ahora te regresas al Perú a estudiar, como tiene que ser. Bueno, el cajón es tu principal instrumento de expresión. Sabemos que has grabado el sonido del cajón en más de 30 discos, 40 discos. Son 32 años en la música, ¿no? Y todos los días salía o a grabar un comercial de televisión o a grabar un disco. Esta ley, ¿no?, se está aprobando, se busca su difusión, su promoción, se está estableciendo su día para celebrar, pero ¿qué deben hacer las autoridades? ¿Qué debe hacer el Ministerio de Cultura? Colegios, más allá de los colegios, los nidos. En España el cajón se enseña desde los nidos. Entonces un poco nos toca imitar, ya que nuestro cajón regresó a nuestro Perú y ya se fue con su partida de nacimiento a seguir siendo protagónico del mundo porque es así de grande y de majestuoso. Que cada casa peruana tenga chiquititos que están jugando con sus cajoncitos pequeños, así como con su quijada de burro, con su cajita. Eso es identidad, reconocer a cada uno de tus elementos y hacerlos tuyos. Entonces hay que hacer una reestructura del programa de educación en el plano música. Siempre se enseña flauta desde que estamos muy bebitos. Por favor, empecemos con el ritmo, porque el ritmo es la estructura, es el piso sobre el que se va a construir el edificio de la música. Además, la percusión es terapéutica. Hagamos terapia de ritmo a todo nuestro Perú. Disfrutemos bailando, danzando, percutiendo. Esto es descargar energía, es liberar estrés. Bien, muchísimas gracias, Mari Carmen, por esta entrevista. Gracias a ti, ¿no? Se puede decir aquí en todo el mundo, el cajón es peruano. Gracias a Dios que me permitió nacer en el Perú. Gracias al Congreso nuevamente. Una nueva historia para nuestro Perú, resonando, para sanar desde el ritmo. Gracias. Gracias a ti, Mari Carmen, y conmigo será hasta la próxima.